Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a los colegas de Uruguay. Buenos días a nuestro auditorio del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. Y buenos días también a los colegas que están en la sala virtual del INAFOCAM. Se nos olvidó nosotros. Bien, para el INAFOCAM es un motivo de gran satisfacción iniciar con esta conferencia las actividades del 14 aniversario de la institución. El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, que coordina las acciones de formación docente en el país, junto con otras instituciones. Agradecemos a nuestra directora ejecutiva, la maestra Denia Burgos de Camacho, esta iniciativa. También al doctor Carlos Beca, quien está en Chile y es coordinador no solamente de esta actividad en sí, sino del proyecto estratégico regional sobre docentes para América Latina y el Caribe, de UNESCO Real. En el marco de este proyecto se realiza esta videoconferencia. La UNESCO tiene una red de expertos, de la cual forma parte la doctora Denise Bayan. También agradecemos a la propia doctora su generoso aporte, la doctora Denise, y por supuesto al personal docente del IFODOSU, estudiantes de la carrera de educación que hoy nos acompañan desde otra sala virtual, y a las autoridades técnicos que hoy nos acompañan aquí en la sala virtual del INAFOCAM, de regionales, distritos educativos de Santo Domingo y del propio INAFOCAM. Bien, la metodología de esta actividad va a ser muy sencilla. Vamos a partir de una exposición de la doctora Denise Bayan, tras lo cual compartiremos un espacio de aportes y preguntas, tanto desde el recinto del IFODOSU como desde este recinto del INAFOCAM. La doctora Denise Bayan es doctora en Educación por la Universidad de Quebec a Montreal, de Canadá, y tiene una maestría en Planeamiento y Gestión Educativa de la Universidad de Ginebra, Suiza. Es catedrática en Política Educativa de la Universidad ORT de Uruguay y en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Fue coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Profesionalización Docente en América Latina del Programa para la Reforma Educativa en América Latina, PREAL. Actualmente es coordinadora de posgrados del Instituto de la Educación de la Universidad ORT de Montevideo, Uruguay, y presidenta del Observatorio Internacional sobre la Profesión Docente. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas. Forma parte del grupo de expertos, como ya dijimos, del proyecto estratégico regional sobre políticas docentes para América Latina y el Caribe de UNESCO. Ha sido consultora para diversos organismos internacionales, entre otros UNESCO y EOI. Es autora de numerosas publicaciones. Entre las más recientes cabe destacar, del año pasado, 2013, las políticas de formación docente en América Latina, avance y desafío, en un libro que coordinó con Marcelo Poy. Y en el 2009, en coordinación con Carlos Marcelo, un catedrático de la Universidad de Sevilla, vinculado al INAFOCAM a través de un doctorado de la Universidad INTEC, ella publicó el siguiente libro, Desarrollo Profesional Docente, cómo se aprende a enseñar. La doctora Denise Bayan es también una amiga de la República Dominicana, no solamente por su conocimiento de la realidad de nuestro sistema educativo, sino porque en el año 2006 coordinó un ambicioso estudio sobre la profesión docente en América Latina. Fue un estudio detallado en 7 países de América Latina y se llama Maestros de Escuelas Básicas en América Latina, hacia una radiografía de la profesión. Es un trabajo del año 2006 que tiene un capítulo dedicado a la República Dominicana que les recomiendo que puedan leer. Está disponible en Internet y tiene muchos aportes que todavía son muy vigentes para nuestro país, para América Latina. Ya como pórtico, para cerrar estas palabras introductorias, destacamos las conclusiones de esa obra del año 2006, estas palabras de la doctora Denise Bayan. Las nuevas expectativas y los desafíos a los que se enfrentan las sociedades y economías latinoamericanas
sitúan a la educación básica en el centro del debate y a los maestros como actores clave. En este escenario, los responsables educativos enfrentan el reto constante de disponer de un número suficiente de maestros que sean competentes, que permanezcan motivados y que tengan condiciones laborales adecuadas durante toda su carrera profesional. Para ayudarnos a discernir todo esto, tenemos hoy el gran aporte de la doctora Denise Bayán. Gracias. Bueno, muchas gracias por su amable presentación. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy dialogando virtualmente y sobre todo en este encuentro que conmemora las actividades que están desarrollando en el marco del 14 aniversario del INAFOCAM. Para mí el INAFOCAM es una institución de la que tengo muchísimos recuerdos. Participé en varios encuentros y estuve incluso en el inicio del INAFOCAM, si mal no recuerdo, cuando doña Ligia era ministra de Educación, hace ya muchos años atrás. Así que para mí es realmente un gusto estar hoy con ustedes y poder compartir algunas reflexiones e ideas sobre la temática que a todos nos ocupa, que es la referida a la formación de los docentes, y más específicamente al perfil y a la formación de docentes para el siglo XXI. Recién en la presentación mencionaron 2 estudios en los que me tocó participar y coordinar. Uno, el referido al año 2006, en el cual hicimos 7 estudios de caso en diversos países de América Latina, entre los que estaba la República Dominicana, y lo que intentamos hacer fue una radiografía de los maestros de educación básica, analizando aspectos que tenían que ver con la formación de esos maestros, con las condiciones laborales y con cuán atractiva era la profesión. Fíjense ustedes que recientemente, en el año 2012, 2013, me tocó participar en otro estudio en América Latina, también referido a maestros de educación básica, en el marco de la UNESCO. Pasaron casi 10 años entre uno y otro estudio, y lo que les puedo decir es que no fue mucho lo que cambió en los países de América Latina que examinamos. Yo creo que aún queda mucho por hacer, y eso es un poco lo que voy a tratar de desarrollar en los minutos que siguen. En esta primera lámina introduzco el tema indicando que en los últimos años en América Latina, yo diría desde la década de los 90 y en los años 2000 también, ha habido numerosos estudios referidos a docentes. A nivel internacional también se han multiplicado los estudios a cargo de organismos internacionales como la UNESCO, a cargo de los organismos como la OCDE, que es el Organismo de Desarrollo y Cooperación Económica, en el cual hay países como Estados Unidos, Australia, Japón, y hoy hay 2 países latinoamericanos, que son Chile y México. Otros organismos, como por ejemplo regionales, como puede ser la OEA, la Organización de Estados Americanos, o como puede ser la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. Las universidades también han impulsado estudios, distintos centros de investigación. ¿Y esos estudios qué nos brindan? Nos brindan
por un lado, una descripción de cuál es la situación de los maestros de educación básica y de los profesores de educación media, y también nos brindan análisis e interpretaciones de lo que está pasando. Si yo me refiero más concretamente a América Latina, la gran conclusión de esos estudios es que, a pesar de la heterogeneidad que hay en América Latina, de las diferencias que hay entre nuestros países, hay una serie de tendencias que podemos identificar y que son similares. Esas tendencias refieren a un sistema, una profesión que hoy tiene dificultades a la hora de atraer a los jóvenes a la profesión. Es decir, no son los jóvenes con mejores resultados educativos en enseñanza media los que muchas veces optan por la profesión docente. Esos jóvenes se van a otras carreras, en parte porque la profesión docente ha perdido capacidad de atracción y porque la tarea del docente es cada vez más compleja. Vamos a pasar a la lámina siguiente. Esos estudios a los que yo me refería muestran cuáles son las características de los docentes en América Latina. Muy en grandes líneas, en grandes pinceladas, podemos decir que en América Latina la profesión docente es una profesión femenina. Fíjense ustedes que el 78% de los maestros de primaria son mujeres y el 57% en secundaria superior, es decir, en el segundo ciclo de secundaria, son mujeres. Esa es una primer conclusión de la mayor parte de los diagnósticos, de las radiografías que se han hecho sobre docentes en América Latina. La segunda gran conclusión es que en muchos países latinoamericanos no existe el 100% de los docentes titulados. En términos generales, solo el 74% de los docentes de educación primaria tienen título. El 64% de secundaria tienen título, en términos generales. Si yo tomo el ejemplo de Uruguay, mi país, los maestros de educación primaria en Uruguay sí tienen título, bastante parecido a República Dominicana, donde hay también altos porcentajes de titulación. Prácticamente el 100% de los maestros de educación primaria tienen su título docente. Pero si nos referimos a la educación media, en Uruguay, solamente algo así como el 60-64% de los docentes tienen título. La otra conclusión a la que llegan los estudios a los que me referí es que los docentes en América Latina pertenecen a sectores socioeconómicos de clase media y de clase media baja. En un estudio que hicimos hace unos años con Juan Carlos Tedesco y Emilio Tenti, en varios países de Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, observamos que cada vez más la profesión docente se alejaba de sectores de clase media alta hacia sectores de clase media y media baja. Esa fue una de las grandes conclusiones del estudio. Otra de las conclusiones tiene que ver con las remuneraciones. Las remuneraciones docentes en América Latina, en términos comparativos, son más bajas
que la de profesiones similares. Dicho gráficamente, si yo tomo una profesión como puede similar a la profesión docente en cuanto a número de años de estudio, en cuanto a requisitos para ingresar, etcétera, y la comparo con otras profesiones, la profesión docente representa, en términos comparativos, una profesión con ingresos menores. Tenemos países en América Latina, como por ejemplo Nicaragua, en donde el salario de un maestro no llega a una canasta básica. Y finalmente, la otra gran conclusión de esos estudios es que la carrera docente muchas veces no es atractiva, es una carrera plana, en donde hay pocas posibilidades de desarrollo profesional. Estas grandes conclusiones de los diagnósticos nos llevan a su vez a una primera reflexión, que es que hoy, más que nunca, tenemos que repensar la carrera y la formación docente. ¿Por qué? Porque la educación sigue siendo, en todos los países latinoamericanos, el principal canal de movilidad social. Y como es el principal canal de movilidad social, requiere mejoras importantes en términos de equidad, que todos puedan ingresar al sistema educativo, y de calidad, que todos los estudiantes puedan avanzar en el sistema educativo en las mejores condiciones. Y para eso es evidente que necesitamos algo fundamental, que es la prioridad, o que debe ser la prioridad de las políticas educativas, que son los docentes. Pasemos a la siguiente lámina. Uno de los caminos, a mi entender, para mejorar las políticas docentes tiene que ver con repensar la formación. Y tiene que ver con, en primer lugar, definir cuál es el perfil del docente que requiere el siglo XXI y más concretamente los estudiantes que hoy tenemos en las escuelas y en los centros de educación media. ¿Cómo son esos alumnos? ¿Cuál es el docente, el perfil del docente? ¿Qué capacidades hoy necesitamos para enseñar? Pasemos a la lámina siguiente. Lo primero que tenemos que decir, y yo creo que en esto tenemos que todos cumplir una función de sensibilizar a la sociedad, de sensibilizar también a las autoridades educativas, de sensibilizar a las autoridades políticas para que comprendan la complejidad que significa la tarea de enseñar. Yo creo que no hay otra profesión en el mundo que tenga la complejidad que tiene la tarea docente. En esta lámina ustedes tienen las 4 grandes etapas que a mi entender intervienen en el proceso de convertirse en docente. Tenemos una primera etapa que son las experiencias de enseñanzas previas. Ahora les voy a explicar de qué se trata esto. Una segunda etapa, que es la etapa de formación inicial en una institución específica. Una tercera etapa, que yo ubico como etapa porque para mí es muy importante, que refiere a los primeros años de docencia. Y una tercera etapa, que es la etapa de desarrollo, una cuarta etapa, perdón, de desarrollo profesional continuo. Cuando yo les decía que esta es una profesión muy compleja, esto tiene que ver, en parte, con esta fase que a veces no consideramos, que son lo que se llaman las experiencias previas del aspirante a docente. Antes de ingresar a un instituto de formación docente o antes de ingresar a una universidad para seguir una carrera,
de maestro o de profesor de historia o de profesor de geografía, yo tengo que considerar también cuál fue mi propia experiencia como alumno. Y esto es importante, ¿saben? Porque esto es algo que normalmente en los institutos de formación docente no se tienen en cuenta y es algo que no se trabaja, que se piensa que se deja librado al azar. Si ustedes, que son todos docentes, piensan y se detienen un segundo en cómo actúan ustedes respecto al tema, por ejemplo, de la disciplina en el aula. Si yo estoy en un aula y mis estudiantes no prestan atención, hacen ruido, están con el celular, se molestan unos a otros, lo que yo hago para poner disciplina en ese aula no tiene tanto que ver con lo que yo estudié en un instituto de formación docente, sino que tiene que ver con lo que yo viví como estudiante, lo que yo viví como alumno. Si mi pasaje por las aulas, cuando yo era alumno en primaria o cuando yo era alumno en enseñanza media, yo tuve profesores autoritarios, tuve un modelo autoritario de educación, probablemente con mis alumnos yo voy a reproducir ese modelo. Si yo viví experiencias democráticas en mi experiencia como alumno, probablemente yo voy a ser un docente que maneje la disciplina de una manera más democrática. A través de este ejemplo concreto, simplemente les señalo que una de las formas también de pensar la formación inicial del docente tiene que ver con esto, cómo puedo pensar en talleres, en jornadas, en donde reflexione el docente sobre cómo actúa, cuál es su actitud en el aula, en temas que hacen a la disciplina, a los valores, etcétera. Porque eso en general no se aprende en los libros de pedagogía, ni se aprende en los institutos de formación docente. Esa es una vivencia que luego hay que retrabajar en la formación inicial. La segunda etapa refiere a la etapa de formación inicial en una institución específica. Ustedes saben que hay distintas instituciones. La propia República Dominicana ha transitado desde las escuelas normales a institutos superiores, a formación universitaria, es decir, hay distintos modelos de formación. Sobre esto también hay mucha bibliografía. Y yo diría como gran conclusión de que la bibliografía no nos dice si el modelo superior post-bachillerato de formación docente o el modelo universitario, si hay uno que sea mejor que el otro. Eso la bibliografía no nos lo dice. Lo que sí dice la bibliografía es cuáles son los ingredientes que tienen que estar presentes para que una formación inicial tenga éxito. Y eso lo vamos a ver después. La tercera etapa que ustedes ven en este gráfico refiere a la iniciación a la docencia. Yo la considero como una etapa específica. En América Latina en general, los primeros años no forman parte de una política. Son pocos los países que han impulsado programas de inserción a la docencia o programas para docentes principiantes. Con Carlos Marcelo García acabamos de publicar un libro en portugués que ahora se va a publicar también a fin de año en castellano por Narcea. Con gusto después les puedo pasar los datos. En ese libro, que refiere a estas 4 etapas del aprender a enseñar, nosotros ponemos muchos ejemplos de programas para docentes principiantes. ¿Y por qué es importante? Porque lo que nos muestra la investigación es que lo que hace un docente generalmente es replicar lo que aprende en los 3 primeros años. Esos 3 primeros años son fundamentales en la vida de un docente.
¿Y cuál es el modelo actual? Siendo muy caricaturesca y por razones de tiempo, uso un ejemplo. Para mí el modelo actual, cuando un docente hoy ingresa a un aula, es el modelo de nadar o hundirse. En el mejor de los casos, tiene un docente más experiente o un director o un supervisor que lo va a ayudar, que lo va a acompañar y que le va a enseñar a nadar. Pero en el peor de los casos no tiene a nadie y se hunde. Y ese docente o desarrolla prácticas de enseñanza que no son adecuadas o incluso en algunos casos abandona la docencia. Si ustedes piensan en su primer día de aula como docente, verán que lo que les digo tiene sentido. Piensen cómo ingresaron ustedes a dar clase o cómo un joven hoy ingresa a dar clase. Generalmente tiene pocos apoyos, generalmente no hay programas de acompañamiento para ese joven docente. Y tan importante como la formación inicial es el acompañamiento en los primeros años. Y la última etapa es la etapa de desarrollo profesional continuo. En algunos países se llama capacitación, en otros se llama formación continua, en otros se llama desarrollo profesional. Es la etapa que acompaña la formación del docente una vez que ese docente está en ejercicio. Ustedes tienen en República Dominicana, yo diría, la gran ventaja en relación a otros países de tener un instituto que se ocupa de estos temas. En otros países en América Latina, la formación continua del docente está librada a impulsos. Hay un colega que dice que la formación continua en América Latina es espasmódica, es decir, son espasmos. Viene un determinado responsable, impulsa un programa, viene otro, impulsa otro, pero son pocos los países que tienen políticas sistemáticas o tienen un organismo como el INEFOCAM que pueda impulsar políticas sobre este tema. Entonces, primer punto súper importante, cuando en la prensa vemos artículos que le echan la culpa a los docentes de todos los males que hoy tiene la sociedad, yo creo que hay un primer punto que hay que señalar, y es que los docentes desempeñan un papel clave y que además tienen que impulsar una tarea extremadamente compleja, yo diría la más compleja de todas. Pasemos al siguiente lámina. La tarea entonces es compleja, pero además la situación en América Latina se ha tornado más compleja, por lo cual las capacidades del docente, ese perfil del docente del siglo XXI ha cambiado. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces, la profesión es muy compleja. A su vez, las demandas crecen. Fíjense ustedes que, y me voy a la siguiente lámina porque quiero avanzar para dejar espacio para las preguntas, a la siguiente lámina titulada Cambio Social y Docentes. En los últimos 30 años hay cambios que han afectado enormemente la tarea del profesor. Los estudiantes que hoy tenemos en las aulas son bien diferentes a los de hace 30 años atrás. Estos son estudiantes que tienen celulares, que tienen computadoras, que están conectados unos a otros a través de las redes sociales. Las familias también han cambiado.
En América Latina, en los últimos 30 años, aumentó un 40% el número de familias monoparentales, es decir, de familias que tienen en general a una madre como jefa de hogar. También los sistemas educativos se han complejizado. Hoy en todos los países latinoamericanos hay propuestas de reformas educativas, hay propuestas de innovaciones. Entonces, todos estos cambios, pasemos a la lámina siguiente, plantean retos que son difícilmente superables con respuestas convencionales. Por eso tenemos que reflexionar en los escenarios futuros. Piensen ustedes que la formación que hoy están impartiendo los institutos de formación docente o las universidades están preparando a jóvenes que se van a desempeñar como docentes en los próximos 30, en los próximos 40 años. Estamos pensando y tenemos que pensar entonces con una mirada desde lejos que recupere también la tradición que hay en materia de formación docente, que recupere la cultura que tiene el país en materia de formación docente, pero esa mirada a lo lejos tiene que ir acompañada también de una mirada a lo lejos, es decir, de una mirada que nos permita tener en cuenta cuáles van a ser los escenarios para los sistemas educativos en los próximos 10, 20, 30 años. Yo creo que no podemos hoy pensar en formación inicial de docentes o en formación continua si no pensamos con una mirada prospectiva. Para eso tenemos que pensar en esas capacidades que el docente requiere. Vamos a la lámina siguiente. ¿Qué es lo que requiere hoy un docente en un aula? ¿Cuáles son las tareas que se plantean hoy para ese docente y cuáles son las tareas que se van a plantear en los próximos 10, 15 años? Es en función de eso que tenemos que pensar la formación inicial y que tenemos que pensar la formación continua. Hoy un docente, y aquí muy esquemáticamente, ejemplifico con algunas tareas y las voy a leer rápido para que tengamos todos conciencia de la multiplicidad de tareas que hoy un docente tiene que cumplir. Un docente tiene que enseñar, tiene que planificar, tiene que gestionar recursos de enseñanza, tiene que preparar proyectos, tiene que interactuar con los padres, tiene que corregir tareas y deberes, tiene que preparar pruebas, tiene que contener situaciones conflictivas, tiene que incluir a estudiantes con dificultades, tiene que preparar portafolios de enseñanza, porque en muchos países hay evaluación docente y cuando hay evaluación docente uno tiene que dar cuenta de lo que uno hace y uno tiene que preparar un portafolio. Yo podía complejizar mucho más este cuadro. Muchos docentes en América Latina hoy, además de enseñar, tienen que hacer muchas cosas para las cuales no están preparados. Porque muchos docentes hoy tienen que ejercer contención afectiva de estudiantes que viven situaciones de violencia, de estudiantes que viven situaciones de exclusión. Entonces, todo esto requiere de una formación inicial y una formación continua que pueda responder a lo que hoy son la realidad de buena parte de las aulas en América Latina y a lo que hoy son también las demandas y las necesidades de esos estudiantes y esos alumnos. Fíjense ustedes que hace poco tiempo tuvimos los datos
después con mucho gusto les dejo o comparto con los organizadores el mail o la página web donde ustedes pueden encontrar todos los datos que estoy mencionando. En América Latina existe un organismo que se llama el Latino Barómetro. El Latino Barómetro lo que hace es medir la opinión pública respecto a distintos temas y a veces aborda temas referidos a la educación. Y hace relativamente poco tiempo se hizo un estudio sobre qué opinaban los estudiantes de secundaria sobre la enseñanza que recibían. Y bueno, la mayoría de esos estudiantes opinan en distintos países de América Latina que lo que les enseñan no les importa, que no les sirve, que los conocimientos no son significativos, que se aburren en las clases, que en materia de tecnología muchas veces ellos saben más que los profesores. Bueno, tenemos ahí una serie de alertas que nos están diciendo que los jóvenes de hoy, que muchos niños tampoco, encuentran significado en los conocimientos que reciben. Y entonces volvemos a una pregunta que hace muchos años atrás se hacían un grupo de investigadores argentinos. Hay un estudio dirigido por Daniel Filmus, que luego fue ministro de Educación, que lo hizo en el marco de Flaxo, que se llama ¿Cómo hacer para que la escuela sirva? Una pregunta tan simple como esa. ¿Cómo hacer para que la escuela sirva? Y yo creo que eso tiene que ver con cuáles son las capacidades, las competencias que debe tener un docente en el siglo XXI y, por lo tanto, cuál es el papel que debe tener la formación inicial. Vamos a la lámina siguiente: formación inicial docente, formación continua, problemas y respuestas. Y pasemos rápidamente a la siguiente lámina: formación continua, formación inicial docente. Aquí voy a hacer muy rápidamente una síntesis de cuáles son las principales conclusiones a las cuales llegamos en el estudio en el cual me tocó participar, que mencionó el colega que muy amablemente me presentó, ese estudio de UNESCO referido a políticas docentes, en el cual participó, que estuvo coordinado por Christian Cox, y participó Eugenio Beca, Beatrice Ábalos y otra serie de colegas. Bueno, en ese estudio, respecto a formación inicial docente, nosotros nos dijimos, bueno, no basta con hacer diagnósticos, no basta con decir lo que no funciona, tenemos que identificar qué es lo que funciona y cuáles son las respuestas que podemos dar. ¿Y qué descubrimos? Que en todos los países latinoamericanos hay programas, hay innovaciones, hay políticas que funcionan. Encontramos que hay maestros y hay profesores que impulsan conocimientos significativos. Pero el problema es que muchas veces esos programas, esas políticas, esas innovaciones, ese buen maestro no tienen la incidencia que deberían tener en todo el sistema. Lo que nosotros constatamos es que lo que necesitamos son políticas integrales, políticas sistemáticas que permitan que esos programas que sí funcionan, que esas innovaciones, que ese docente que hace bien las cosas sea una generalidad para todo el sistema. Entonces, estas son las conclusiones a las que llegamos. Se dice, hay baja formación de quienes ingresan a estudios pedagógicos. Yo acá les doy un ejemplo. En Brasil hay un examen de ingreso para las universidades. Y en Brasil
la formación docente es universitaria. Un estudio que se hizo hace 2 años, y ustedes saben que Brasil es un continente. Brasil tiene la misma cantidad de docentes que mi país. Es decir, Brasil crece prácticamente a un Uruguay por año, ¿no? Nosotros tenemos 3.200.000 habitantes y esa es la cifra de docentes en Brasil. Bueno, en Brasil, ¿cuál es la conclusión a la que llega este estudio? Que los jóvenes y las jóvenes que tienen menores promedios en el examen de ingreso a la universidad optan por las carreras pedagógicas, que en un amplio porcentaje pasa a ser una profesión por descarte. Esa realidad es la realidad de muchos países latinoamericanos. La carrera docente ha perdido capacidad de atracción. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, a nuestro entender, pasa por requisitos de ingreso y selección exigentes y, por sobre todo, valorar a la profesión docente. Es decir, a nivel, esta no es una decisión, esto no es una mejora técnica que hay que hacer. Esto tiene que ver, es un tema de política educativa y es un tema social. Hay que hacer realidad la frase que se dice por doquier: la educación es importante, los docentes son importantes. No alcanza con decirlo, hay que acompañarlo de medidas que sirvan para valorizar la profesión, y esto tiene que ver con que los mejores tienen que ingresar a la profesión. ¿Cómo? Bueno, esto no se hace de un día para el otro. Esto requiere sistematicidad. Esto requiere, por ejemplo, becas para que los mejores elijan ser docentes. Esto requiere una serie de medidas. Lo segundo que nosotros observamos tiene que ver con lo que yo les decía antes. En muchos programas de formación docente hay desajustes en el currículum escolar. Hay poca orientación hacia la práctica. Hay metodologías tradicionales. No se prepara adecuadamente a los formadores en los institutos de formación docente. Este ha sido también otro de los temas sobre los que a mí me ha tocado mucho escribir e investigar. Hace muchos años atrás me tocó hacer una investigación referida a los formadores de los futuros docentes, aquí en el Uruguay. Coordiné un equipo de investigación y lo que hicimos fue, durante un año, ir a observar a aquellos profesores que impartían el módulo de pedagogía activa a los futuros maestros de primaria. Un año fuimos a observar cómo daban clase esos profesores. Cuando a mí me tocó dar cuenta de la investigación al ministro en aquel momento, obviamente el ministro tenía muchas cosas en su cabeza, estaba muy apurado porque tenía que resolver muchos problemas, y yo empecé a contarle de mi investigación, de todas las precauciones metodológicas que habíamos tomado. El ministro se entró a poner nervioso y al final me dijo, bueno, en 2 palabras, ¿cuál es la gran conclusión de esa investigación? Y bueno, le dije, la gran conclusión es que esos formadores de futuros maestros enseñaban de memoria que no se debe aprender de memoria. Entonces, vean ustedes que este es uno de los nudos principales, problemáticos que tenemos en formación inicial. El papel de los formadores, de los futuros formadores de maestros y de profesores, es clave. Entonces, esto requiere cambios curriculares, desarrollo de formadores, etc. Pasemos a la lámina siguiente. Otro de los problemas que nosotros evidenciamos en nuestro estudio, y esto depende de los países, pero tiene que ver con que en general los maestros primarios no tienen especialización. Pensando en escenarios futuros y en cómo va a ser la educación de aquí a 10, 20 años en adelante, una de las pistas
que identificamos y de las respuestas es que en muchos países los maestros empiezan a especializar, es decir, empiezan a tener cierta especialidad, algunos en matemática, otros en lengua, y entonces en las clases de primaria ya no es más un maestro el que interviene, son equipos de maestros, y hay un maestro que interviene cuando se imparte el aula de matemática y otro el aula de lengua y así. Otro de los problemas que identificamos en América Latina es que hay una gran dispersión de la oferta de formación docente. En muchos lados no está regulada esa oferta. Hay muchas universidades, algunas muy buenas y otras muy malas. Hay institutos de formación docente muy buenos y otros muy malos. Y a todo esto se agrega que a veces hay una oferta privada que no está regulada. Entonces hay un tema acá de que hay que contar con mecanismos de acreditación que permitan regular esa oferta. Y después lo otro que constatamos y que tiene que ver con esta oferta desregulada es que a veces no hay demasiados requisitos de egreso. Ese perfil de egreso es vago, no está muy delimitado y entonces no se sabe bien qué se espera de un maestro o de un profesor y por lo tanto hay países que han llevado adelante o que están poniendo en marcha pruebas o sistemas de certificación para los maestros que egresan de un instituto de formación o de una universidad, o incluso, miren, hay países, no en América Latina, pero países como Australia o Nueva Zelanda, que consideran que esa etapa que yo mencionaba de los primeros años de la vida del docente forma parte de la formación y el docente recibe la certificación después de haber pasado por esa etapa de formación de los primeros años. Bueno, yo me estoy quedando acá sin demasiado tiempo porque quiero dejar espacio para la reflexión. Por lo tanto, las primeras láminas, la siguiente lámina o la formación continua lo voy a pasar muy rápido. Vean ustedes que aquí, como características y problemas de formación continua, están en esa lámina, ¿verdad? La lámina donde dice formación continua 1. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Esto paso muy rápido. Ahí como características y problemas vemos que los estudios que se han hecho en América Latina sobre cuál ha sido la incidencia de los programas de formación continua o de desarrollo profesional docente, nos dicen que en general esa incidencia es baja. Es decir, que en general esa incidencia es baja en lo que después el docente hace para mejorar su práctica de aula. Ahora, cuidado con esto, porque hay muchos tomadores de decisiones que esto lo interpretan mal y que dicen, bueno, entonces no hay que hacer formación continua. No, el tema no es que la formación continua no sirva, es que determinado tipo de formación continua no sirve. Que para que la formación continua tenga sentido, es una formación continua que tiene que tener incidencia en el trabajo del docente en el aula. Por eso tiene que estar vinculada con la realidad de las escuelas. Y por eso las escuelas, los centros de educación media, tienen que ser siempre el telón de fondo sobre el cual nosotros diseñamos los planes de formación continua. Pasemos a la lámina siguiente rápidamente para ir terminando. Otro de los problemas que nosotros constatamos para la formación continua es que muchas veces se desconoce la heterogeneidad docente. Es decir, hoy los docentes son muchos y cumplen funciones a veces distintas por esta complejidad que yo les decía que tiene hoy la función docente. Entonces, esto requiere, y vuelvo a insistir, considerar el papel de los profesores principiantes y que los profesores expertos, aquellos profesores que imparten una enseñanza de calidad, puedan tener un papel de mentorazgo, de asesoría para los profesores más nobles.
Y por último, hay otro tema con la formación continua que nosotros constatamos, es que en algunos países se ha producido lo que nosotros llamamos efectos perversos, porque cuando no hay un sistema, un diseño adecuado de carrera docente, puede producirse este efecto perverso, es decir, puede producirse que muchos profesores hagan cursos y que tengan, digamos, que lo que prime sea un modelo credencialista, es decir, un modelo en donde yo acumulo certificados, porque esos certificados me permiten tener más puntos, cuando en realidad lo que importa es que esos cursos, esa formación continua, mejore mi práctica de aula, mejore las enseñanzas y mejore lo que todos queremos, que es el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, aquí hay que pensar en una carrera docente en donde lo importante sea el desempeño, la mejora del desempeño del docente. Bueno, para terminar, paso a la lámina siguiente. Pasemos a la lámina siguiente, así voy terminando y dejamos espacio para preguntas. En esta conferencia yo me concentré en el tema de la formación, pero lo importante, a mi entender, es considerar a la formación docente como uno de los componentes de la profesión. Si nosotros pensamos en América Latina hoy, y aquí ustedes tienen un gráfico, pensemos en América Latina y pensemos que en este extremo tenemos lo que yo llamo un polo de desprofesionalización, es decir, donde hay factores que intervienen negativamente. Y pensemos que en el otro extremo tenemos un polo de profesionalización plena, es decir, factores donde intervienen todos positivamente. Pensemos que aquí tenemos un docente que no es un profesional y aquí tenemos el docente que es un profesional. Para llegar aquí, a este extremo, es decir, para llegar a un profesional, tenemos que tener 4 grupos de factores intervinientes. En primer lugar, los factores que hacen a la valoración social. Las políticas docentes tienen que considerar esto, es decir, y hay países que lo están haciendo. Si ustedes buscan en internet, por ejemplo, van a encontrar una iniciativa en Brasil que se llama Educador Nota 10. Esa es una iniciativa que está impulsada por la Fundación Vitor Civita y apoyada por el Ministerio de Educación de Brasil, que lo que busca es valorizar la profesión docente. Entonces, todos los años se hace un reconocimiento en un gran teatro, es como vendrían a ser los Óscares de la profesión docente, cuyo principal objetivo justamente es que la opinión pública tenga en cuenta y tome en cuenta a los docentes y valore la profesión. Entonces, acá hay un factor que hay que tener en cuenta y que es muy importante. El segundo es que hay que tener un entorno profesional facilitador, es decir, mal podemos tener docentes que desempeñen adecuadamente su tarea si las condiciones laborales no son adecuadas. Entonces, aquí tenemos que tener como determinados pisos a los que hay que llegar, en cuanto a remuneraciones, en cuanto a condiciones de trabajo, etcétera. Es decir, tenemos que tener un entorno profesional facilitador. El tercer grupo de factores tiene que ver con lo que ha sido mi exposición el día de hoy, con la formación inicial y la formación continua. Esa formación inicial y continua tienen que ser de calidad y, insisto, tienen que tener como telón de fondo a la escuela y tienen que tener como horizonte los escenarios futuros. Y el cuarto grupo de factores tiene que ver con que una profesión, en este caso la profesión docente o cualquier profesión en el mundo, tiene que contar con un sistema de evaluación que retroalimente su tarea.
en este caso la tarea de enseñar. Es la articulación de este 4 grupos de factores y son políticas sistémicas de largo aliento y no de un solo gobierno, la que nos pueden llevar a construir soluciones y las que nos pueden llevar a lo que todos queremos, que es que la educación hoy es un bien, la educación hoy tiene que ser el derecho de todos. Bueno, muchas gracias por haberme permitido compartir estas ideas y bueno, y quedo aquí expectante si hubiera alguna pregunta. Gracias, doctora Denise. Realmente creo leer el corazón y la mente de todos los que estamos aquí compartiendo este espacio, que es un banquete, ¿verdad?, profesional y académico, el que con tanta precisión usted nos ha descrito y creo que nos representa lo que vivimos día a día. Vamos a pasar a los aportes, comentarios, preguntas de los colegas que están aquí reunidos y vamos a dar la oportunidad a nuestros colegas del IFODOSU de ser quienes abran este espacio, ¿verdad?, de reflexión a esta interesantísima ponencia. Vamos a conceder 3 turnos. Primero, en la sala virtual del IFODOSU, la doctora Denise podría reaccionar a ellos y después damos otros 3 turnos aquí, en la sala del INAFOCAM, y vemos si disponemos de tiempo hasta las 12 más o menos para que si hay más aportes, pues también tomarlo en cuenta. Así pues, pasamos a la sala del IFODOSU. Saludos. Sí, saludos. Ahora, ¿ahí me escuchan? Sí, yo sí. Bien, sí. Correcto. Bueno, primero agradecer en nombre de el IFODOSU esta oportunidad que nos han dado para recibir de una fuente tan acreditada como la señora Denise. Muchas gracias al INAFOCAM por ofrecernos esta oportunidad. Agradecer también a los estudiantes que están con nosotros, también del IFODOSU y otras autoridades. Pues mire, hay 2 asuntos que me llamaron mucho la atención y tiene que ver con el hecho de la acreditación de los maestros al momento de graduarse de una carrera. Usted decía, y es lo que pido un poco más de fundamentación al respecto, el hecho de que un profesor se acredite, pero después de haber tenido 1 año, 2 años de experiencias laboral, y a partir de ahí sí que se le entregue entonces la titulación definitiva, porque ha desarrollado una práctica. Nosotros sabemos de la práctica docente y de las pasantías, que en cierta medida esto viene a jugar un rol importante para que el maestro, cuando llegue al aula por primera vez, no vaya a inventar. Usted también se refería justamente a eso, a observar al maestro en los primeros momentos de su desarrollo en el aula, ¿verdad? Entonces, creo que en esa medida, de lo posible entre práctica docente y pasantía, si se fortalece eso, ese es el segundo comentario, pudiera no el maestro en un primer momento estar inventando cosas. Finalmente, vuelvo a lo primero, a la parte del desarrollo de lo que le dije en la primera pregunta. Muy bien. ¿Alguien más? Miguel Ángel. Ah, bueno. No se escucha, Miguel Ángel. Sí, sí. Sí. Vamos a hacer, desde aquí se pueden hacer todas las preguntas y ella la contestará al final. Sí, de la sí. pregunta. Vamos a dar la oportunidad de otros 2 turnos en la sala del IFODOSU. Muy interesante la investigación y la ponencia de los resultados y las conclusiones a las que han llegado de esas investigaciones, al igual que el colega que intervino, que antecedió. El mismo problema
que él plantea también me llama a la atención, pero hay una partecita que es la que voy a puntualizar, y es referida precisamente al perfil del egreso. Él planteó el perfil del ingreso y entonces el perfil del egreso. Por ejemplo, nosotros tenemos una realidad. Se evalúan los estudiantes de entrada. Ahora bien, tenemos la problemática de que todo el que se ingresa a la institución, por lo general, sale, salvo una condición de baja académica que se la puede proporcionar el mismo estudiante cuando no llega a un mínimo de nota que le pone la institución. Me gustaría que puntualice un poco más esta parte, lo que es el perfil de egreso del estudiante, o sea, si reúne las condiciones, porque hay personas o estudiantes que terminan, pero realmente a veces no reúne las condiciones para pararse ante un grupo de estudiantes a formarlo. Muchísimas gracias. ¿Otra pregunta? Una tercera oportunidad. Estudiante, ¿verdad? Sí. Ella es finalista ya. Oh, qué bien. La curiosidad que tenemos es, ya nosotros estamos en conclusión de nuestra carrera, pero hay otras jóvenes que probablemente les interese estudiar educación. No lo han hecho por la poca motivación, tanto salarial como de condiciones diversas que se da dentro de la carrera de educación. Según su punto de vista y como especialista, ¿cuáles acciones entenderían ella que deben de llevarse a cabo para motivar que aquellos cerebros que tenemos en la calle entren a educación a estudiar? Ella estaba hablando sobre la poca cualificación que tienen las personas que entran a educación en muchos casos, porque no encuentran nada que hacer o entienden que lo único que a lo único que pueden llegar es a estudiar la educación. En muchos casos se da eso, de personas que tienen muy bajas calificaciones, y lo que deciden estudiar educación porque supuestamente es muy fácil y sale más económica. Entonces, según su punto de vista, ¿cuáles podrían ser las motivaciones y las condiciones que deberían de realizar tanto en las instituciones, en las universidades y en instituciones como INAFOCAN, aunque INAFOCAN ya se visualiza llama para profesores en sí, docentes ya formados, pero cuáles motivaciones y condiciones deben de darse para aquellos cerebros que tenemos en la calle ingresen a la carrera de educación y no a ingeniería o arquitectura u otras especialidades que tienen mejores condiciones que educación? Sí. Bueno, ¿respondo? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, respecto a la primer pregunta que me hacía el colega referida a yo creo que hay dos temas, ¿verdad? Uno es el tema de la acreditación y eso tiene que ver también con la realidad de los países. Yo lo que aclaré es que hay países donde la oferta de formación docente está muy desregulada, es decir, donde, por ejemplo, casos como, vamos a poner un caso bien claro que es el de Chile. En Chile la formación docente está a cargo de universidades. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la realidad del docente que egresaba de una universidad aquí no era la misma que el que egresaba de esta universidad. Había una gran diferencia en cuanto a los títulos de formación, por más que hubiera ciertos parámetros curriculares comunes, que las universidades tuvieran que hacer sus programas considerando ciertos marcos regulatorios, pero había una gran heterogeneidad. Entonces, en esos casos, la acreditación, una vez que se termina, es importante la acreditación, es importante que haya un sistema que en alguna medida garantice que el docente que egresa de una institución A tiene un título equivalente al de la institución B. Hay países
como por ejemplo el caso de Uruguay, donde la formación está a cargo del Estado, es decir, donde la formación del docente está a cargo del Estado y por otro lado hay algunas instituciones privadas. Entonces, en esos casos hay que regular en alguna medida la oferta, pero no es lo mismo que cuando la oferta está totalmente en manos de las instituciones sin ningún contralor del Estado. Entonces, la acreditación yo creo que depende de la situación de cada país. En términos de tendencias, yo les diría que si nosotros analizamos países que han sido modelos, países desarrollados, que son modelos, digamos, por los resultados que tienen en materia de formación docente y resultados educativos, etcétera, como puede ser el caso de Nueva Zelanda, el caso de Australia, el caso incluso de Noruega, o de Finlandia, que han sido citados últimamente con mucha frecuencia por la prensa. En esos países, y voy a la segunda parte de la pregunta, hay muchos programas que incorporan los primeros años en la etapa de formación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, para no ocupar demasiado tiempo en esto, el docente va a un instituto de formación y recibe algo así como un título provisorio. Luego va a una escuela o a un instituto de educación media, tiene un programa de acompañamiento, trabaja en un aula y después de 2 años recibe el título definitivo, digamos, por decirlo de una manera simple. Y cada vez más hay países que se están planteando que el título docente no sea un título de por vida, sino que exija una recertificación cada tanto tiempo. Entonces, este es un tema que yo se los dejo planteado porque es un tema que en algunos países de América Latina hoy se está planteando. El título docente tiene que ser un título de por vida cuando yo salgo de un instituto de formación, o requiere una cierta recertificación cada tanto tiempo. La segunda pregunta que tiene que ver con el perfil de egreso, yo creo que lo del perfil de egreso tiene que ver con que exista lo que en algunos países se llama un marco de buena enseñanza, o en otros países se llama referenciales, o en otros países se llama parámetros para el ejercicio de la docencia. Es decir, que un país tiene que establecer claramente cuáles son los requisitos y cuáles son las capacidades y las competencias que tiene que tener un maestro en educación primaria, que tiene que tener un profesor en educación media, y después concretamente cuáles son las capacidades y las competencias que requiere un profesor en matemática, en lengua, en historia. Entonces, si nosotros contamos con ese marco de buena enseñanza o con esos referenciales, obviamente podemos establecer cuáles son las condiciones y podemos establecer si un estudiante reúne o no reúne las condiciones. Por último, la tercera pregunta refería a la motivación, a la valoración, a la falta de valoración social. ¿Qué acciones? Y yo creo que aquí sí hay ejemplos y hay mucho para hacer. En primer lugar, hay que motivar a los jóvenes, aquellos que tienen los mejores resultados educativos, para que elijan la docencia. Ahora, ¿cómo hacerlo? Obviamente, esto exige una gradualidad, esto no se hace de la noche a la mañana.
Esto implica mejorar las condiciones laborales, esto implica mejorar el salario, esto implica valorar socialmente al docente, pero también uno puede ir dando señales y una institución como el INAFOCAM puede promover acciones concretas. Por ejemplo, una acción concreta es mostrar a través de ejemplos lo que hacen, lo que logran los buenos docentes, lograr testimonios. Todos nosotros podemos dar testimonio de lo que para nosotros ha sido un buen docente, un docente que nos ha marcado, un docente que deja huella. En América Latina hay varios programas. En Perú hay un programa que se llama El Maestro que Deja Huella, que es un programa que impulsa el Ministerio justamente para mostrarle a la sociedad lo que pueden hacer los docentes. Hay otro programa en Colombia que se llama Compartir al Maestro, y que tiene que ver con esto, que tiene que ver con mostrar lo que hacen los buenos maestros, acciones de sensibilización. Después hay otro tipo de acciones que se pueden impulsar, como las que está impulsando Chile. Chile también ha tenido problemas para lograr que los mejores estudiantes opten por la profesión docente. Entonces ha impulsado un programa que se llama Elegir Docencia, que es una beca que favorece a que los estudiantes universitarios elijan la carrera docente. Y así podría continuar con otros ejemplos. Si quieren, podemos pasar a la segunda ronda de preguntas. Y lo que les quiero decir es que por razones de horario y de vuelos, porque tengo un vuelo para México que se me adelantó, voy a tener que estar terminando en unos 15, 20 minutos, no más. Bien, vamos a ser respetuosos con ese tiempo y vamos a dar turno acá en la sala del INAFOCAM. ¿Sí? Tiene un botón ahí. Ya lo. Muy bien. Buenos días, doctora. Buenos días. Sí. Mi inquietud, ustedes saben que República Dominicana, como la mayor parte de los países latinoamericanos, las universidades son que titulan a los maestros. Resulta que aquí, para usted recién ingresado, participar en docencia, tiene que ir a lo que le llamamos un concurso que dispone el Estado, pero que usted trae un título y no tiene experiencia docente. La mayoría lo que le llaman se queman aquí en lo que es el concurso. Yo creo que ese concurso, en vez de incentivar al que recién sale de la universidad, lo que hace es que porque cuando usted se quema 2 y 3 veces, no quiere nuevamente, no sabe qué hacer porque ya usted tiene título. Yo creo que lo que debería hacer el Estado, no sé si usted está de acuerdo conmigo, es una pasantía de misma recomendada de 2 años, 1 año, lo que sea, para que ese maestro, cuando tenga ese título de sustituto, ya no tenga que ir a un concurso, porque es muy duro ir a un concurso y después de que usted tiene un título que le dio una universidad, que ya el Estado, tanto el Congreso como todo el mundo le otorga el título de maestro, y usted pasa 2 y 3 veces un concurso y se quema. Bien, gracias. Yo tengo una preocupación, y es que en la República Dominicana el doctor Balaguer llamaba a los maestros ave de paso. ¿Cómo? Y escucho a la doctora, no escuché. Ave de paso. Ave de paso. Ave de paso. Sí. Y resulta que escucho a la doctora decir que los maestros de baja calificación son los que se dedican a estudiar educación. Y entonces yo pienso que
ese elemento, en vez de incentivar a que los cerebros se dediquen a estudiar educación, entonces no lo hagan porque entienden que las personas con más baja inteligencia son los que se dedican a esto. Porque pienso que la vocación del maestro se está dejando de lado, al menos que no sea que se tenga claro que es así, que los maestros son los que se dedican a estudiar el magisterio, son los que tienen menos inteligencia, ¿verdad que sí? O los que tienen más problemas para ejercer otra carrera. Yo pienso que eso hay que revisarlo, doctor, y pienso inclusive que no se debería seguir repitiendo eso, porque entonces va en detrimento de que los cerebros, repito, se integren a estudiar magisterio. Gracias. Sí, gracias. Perdón. Muy bien. ¿Respondo? Buen día. Buenos días, doctora Denise. Buenos días. Bien, yo quiero, antes de la pregunta, dar las gracias a Dios por permitirnos estar en esta comunidad de aprendizaje. Usted, con todo el crédito que le merece su persona, establece dentro de sus postulados que los docentes son una prioridad para la mejora educativa. Frase con la que estoy completamente de acuerdo y me gustaría que sea acogida por cada uno de los mandatarios de América Latina, pero que la acojan desde un punto de vista real y crítico, establecido a cada realidad de cada país. Mi pregunta, doctora Denise, es la siguiente. ¿Por qué considera usted que en la formación continua los diseños de los planes deben ser a mediano plazo? Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Paso a responder entonces a la primera pregunta que me hacían respecto a los concursos. Ustedes, el colega que me hizo la pregunta usó la expresión se queman. Yo supongo que, quiero ver si entendí bien, quiere decir que pierden el concurso, ¿es eso? Sí, reprobar. Ah, reprobar. Ah, bueno, porque para nosotros no tiene el mismo sentido, por eso quería estar segura. Entonces, yo creo que aquí el tema tiene que ver con que, a ver, esto teóricamente no debería pasar. Hay algo que no está funcionando bien. Y miren que en mi país también pasa eso. ¿Por qué digo que hay algo que no está funcionando bien? Porque si nosotros tenemos universidades que preparan futuros maestros o futuros profesores de acuerdo a un marco de buena enseñanza o de acuerdo a ciertos referenciales, ciertos criterios, que es lo que se exige luego para la tarea docente, los concursos deberían considerar aspectos que forman parte de la formación, es decir, en teoría lo que nos están diciendo los concursos es que hay algo que no está bien, o los concursos no están bien diseñados, o la formación no responde a lo que se exige del trabajo del maestro en el aula. ¿Me explico? Y esto es un drama en América Latina, porque pasa en muchos países, y tiene que ver con la falta de articulación que hay entre quienes forman por un lado a los docentes, por otro lado quienes contratan a los docentes y muchas veces quienes evalúan a los docentes. Cuando no hay articulación, no hay comunicación y no hay un diseño global, suceden estas cosas.
Entonces, normalmente, si yo tengo establecido qué es lo que se espera de un docente a nivel de educación primaria o a nivel de educación media, y yo diseño mi programa de formación inicial de acuerdo a lo que se espera, y a su vez el concurso, yo lo diseño en base a lo que se espera. Normalmente el porcentaje de aprobación en los concursos debería ser un porcentaje lo más alto posible. Entonces, lo que yo diría es que hay algo, hay que revisar algo en los procesos, porque hay algo que no está funcionando. Miren, es lo mismo que sucede cuando un profesor, es muy común en Uruguay, por ejemplo, que los estudiantes se quemen, como ustedes dicen, pierdan en las clases de matemáticas, ¿no? En secundaria tenemos altísimos porcentajes de estudiantes que pierden en matemática. Entonces, ¿qué dato tenemos ahí? El dato es que la enseñanza no está funcionando. El problema no son los estudiantes, el problema es el profesor, el problema es el sistema. Yo digo, si nosotros tuviéramos, como tenemos en nuestras aulas, la educación fuera un servicio básico y tenemos la cantidad de niños, entre comillas, que pierden porque hay algo que está funcionando mal. Entonces, lo mismo pasa en un concurso. Si yo tengo un concurso donde hay muchos que pierden, hay algo en el proceso que está fallando. Hay una falta de articulación. Yo no conozco el caso y no quiero opinar sobre un caso que no conozco, pero lo digo en términos generales, porque esta es una realidad que se plantea en muchos países. Respecto a la segunda pregunta, yo no quiero que el colega que me hizo la pregunta me malinterprete. Yo no estoy pensando para nada, ni fue mi intención indicar que la expresión que usó y creo que refirió al presidente Balaguer, que eran aves de pasos o que tenían menos cerebro, para nada. Lo que yo transmití es, y lo estoy haciendo en un grupo de colegas, lo que nos muestran los diagnósticos. Entonces, los diagnósticos, ¿qué nos muestran? Que la docencia pierde capacidad de atracción y que eso es un dato de la realidad y que es un dato que hay que cambiar, porque en los próximos, todos los ejemplos que nosotros tenemos de sistemas educativos que tienen buenos logros en los aprendizajes, son sistemas educativos en donde la clave es el docente. Ustedes tienen, se ha mencionado mucho las famosas pruebas PISA. Ustedes saben que las pruebas PISA evalúan a los estudiantes de 15 años, estén donde estén en el sistema educativo. Hay 7 países latinoamericanos que participan en las pruebas PISA. Y hay, obviamente, todos los países del mundo desarrollado. Hace 2 años se hizo un estudio por un grupo de investigadores, McKinsey, bien interesante, donde comparan a los sistemas que más han progresado comparados a sí mismos. Porque claro, si nosotros nos comparamos a Finlandia, obviamente la realidad de Finlandia es muy distinta a la de República Dominicana, a la de Uruguay, a la de Costa Rica, pero si nosotros estudiamos los sistemas educativos que comparados consigo mismos más han mejorado, en América Latina, por ejemplo el caso de Chile, o por ejemplo algunos estados de Brasil, son países que han mejorado los resultados de aprendizaje sistemáticamente, que hace 20 años tenían fuera de la enseñanza media a un 80% de alumnos, y que hoy es lo inverso,
Hoy Chile tiene el 80% de los alumnos que termina la educación media. Bueno, cuando vemos por qué sucede eso, vemos que la clave es el docente. Bien, y cuando vemos qué pasó en Chile, pasó lo que yo les estoy diciendo. Pasó que había un momento en que nadie quería hacer estudios de docencia, porque los docentes tenían malas condiciones, porque ganaban poco, porque no los valoraban. Y el país empezó a impulsar políticas sistemáticas para mejorar la valoración de los docentes, para mejorar las condiciones laborales, para mejorar las remuneraciones. Dieron becas que se llaman Elegir Docencia, y hoy en Chile hay mucho más aspirantes que lugares disponibles para hacer estudios de docencia. Entonces, lo que yo digo no es para nada, todo lo contrario, que los docentes son menos inteligentes que otros, todo lo contrario. Lo que yo digo es que hay que romper el círculo vicioso y que tenemos que mirar de aquí a 10, 20 años, porque si eso no lo hacemos, en 10, 20 años la situación va a ser crítica. Miremos lo que pasa en los países que han mejorado sus resultados. Y esos países que han mejorado sus resultados educativos han tenido políticas sistemáticas de mejora de la profesión docente. Han mejorado las condiciones laborales, han mejorado la formación, han impulsado mejoras para que la sociedad valore al docente, etcétera. Y la tercera pregunta, contesto, yo creo que la formación continua hay que pensarla en función a planes de mediano plazo, que es lo que decía la diapositiva. Esto no significa para nada que no la pensemos a largo plazo o a corto plazo, pero a mediano plazo en el sentido de que muchas veces existe una idea de formación continua muy inmediata, es decir, surge un nuevo programa o hay reformas educativas y entonces hay que capacitar a los docentes rápidamente en tal tema o en tal otro. Lo que nosotros, la conclusión a la que llegamos en nuestra investigación es que hay que diseñar la formación continua a mediano plazo, es decir, en función de cuáles son las etapas de carrera de un docente y en función también de cuál es los cambios que se van procesando a nivel de sociedad, a nivel de aprendizajes. Fíjense ustedes que hace 10 años atrás, 15 años atrás, ¿verdad? Las redes sociales no eran un componente básico como lo son hoy en la comunicación entre los estudiantes. Y esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta y no la podemos solamente tomar como un dato de la realidad, sino que la tenemos que incorporar también en las acciones de formación continua. Por eso las acciones de formación continua ameritan, obviamente, planes a largo plazo, algunas acciones inmediatas, pero sobre todo hay que pensar en el mediano plazo. Bueno, no sé si existe alguna otra pregunta. No tengo demasiado tiempo, no sé si hay alguna intervención más. Doctora Denise, no queremos abusar de su tiempo. Claro que hay muchas preguntas, podríamos estar aquí toda la tarde, pero hemos tomado numerosas notas, también fotografías de su presentación, aprovechando la tecnología, y sobre todo nos quedamos con la grata experiencia de su pasión y de su compromiso que nos iluminan el día de hoy. Así pues, agradecemos a los colegas presentes en el IFODOSU, al doctor Marcos Vega y también al señor Apolinar, a los que han hecho posible esta conexión, y también a los colegas, la señora Luciana Ponzoni de la Universidad ORT de Uruguay y al ingeniero Víctor de la Rosa del INAFOCAM, que nos han permitido también esta plataforma tecnológica.
Así pues, doctora Denise, quedamos comprometidos a seguir compartiendo y a seguir pensando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y con gusto después les puedo pasar las referencias de los estudios, les puedo pasar vía mail. Gracias. Gracias. Adiós.